A través de RPP, La Voz del Perú, al economista Elmer Cuba, que es director socio de Macrocónsul y miembro del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Cómo está, Elmer? Bienvenido. Hola, buenos días. Gusto estar con ustedes. Importante, digamos, mirar no solamente dónde estamos en términos económicos, sino sobre todo a dónde vamos y qué es lo viable y qué cosa no es viable dentro del manejo económico, más allá de las visiones que puedan haber. Elmer, la pregunta sería sencilla. En términos de proyección al 28 de julio, ¿cómo se entrega las finanzas, la economía del país en medio de esta pandemia al siguiente gobierno y con qué principalmente va a tener que lidiar en términos económicos? Claro, cómo no. Primero, la situación fiscal en Perú está mejorando muy fuertemente, está rebotando el impuesto a la renta, la recaudación de IGB. El déficit fiscal del año pasado fue muy alto, récord en muchos años, porque se tuvo que gastar por la pandemia y además la economía se contrajo y hubo menores ingresos. Pero ahora se va a reducir a más de la mitad y seguramente si Perú sigue recuperándose a esta velocidad, el próximo año el déficit fiscal ya va a ser algo secundario, vamos a volver a la normalidad y dedicarnos al crecimiento económico. Solamente detenerme Entonces, ahí, eso viene para bien. el entendimiento de la gente, el déficit fiscal, así con manzanitas, ¿qué significa? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Como una familia, digamos. Si una familia gasta más de lo que gana, tiene un déficit. Y tiene que tomar deuda o vender su bicicleta. Igual para el país como un todo. Si el país recauda menos de lo que gasta, tiene que tomar deuda o quemar, digamos, parte de sus activos, ¿no? Entonces es importante un país como Perú, que sistemáticamente requiere recursos para financiamiento, tenga un equilibrio fiscal, digamos. Eso estaba en la base de las reformas de hace 30 años, ¿no? Sí. Y nos diferencia de países en la región como Argentina, o como Brasil, o como Colombia, que acabamos de ver que ni siquiera puede ajustar sus cuentas fiscales y provoca restricciones severas en la población. Veía un cuadro digamos, un cuadro respecto a porcentajes en el caso de Bolivia específicamente, y hablaban de que Bolivia hace algunos años había llegado a su mayor déficit fiscal en relación a otros países. ¿Eso es correcto? Sí, Bolivia tuvo un buen desempeño hace unas décadas por el lado del gas, pero ahora efectivamente tiene un déficit fiscal y el nuevo presidente va a tener que ajustar los 4 años de su gobierno y cerrando el déficit fiscal. No es un buen modelo a seguir Bolivia, ¿no? Perú tiene 50% más de ingreso familiar que Bolivia. Cualquier familia peruana en promedio, como digo, gana 50% más que una familia boliviana. No es un buen ejemplo a seguir para nadie, ¿no? Si fuese un ejemplo, todo el mundo estaría siguiendo a Bolivia. Uno sigue más bien a uno que está mejor, ¿no? Elmer Cuba ha usado el concepto ahora a propósito de Bolivia de modelo económico. En los últimos días yo he visto que usted ha hecho precisiones sobre este concepto, sobre el modelo económico, puesto que hay una tendencia, sobre todo del lado de Pedro Castillo, de ver el modelo como algo negativo y desconocer que ha permitido lo que se llama el modelo económico, reducir la pobreza, aumentar la esperanza de vida, reducir la mortalidad materno-infantil, que son consecuencias sociales de una eficacia económica. Pero usted dice, lo grave y lo negativo no es el modelo económico, sino la política que se hace. Explíquenos eso, por favor. Sí, a ver, hay un consenso amplio en la percepción nuestra de que Perú está avanzando por el buen camino, ¿no? Creciendo y está reduciendo la pobreza y mejorando los ingresos. Sin embargo, no ha sido capaz de mejorar la parte social, educación, salud, protección social en general, ¿no? Y hemos tenido una informalidad que se ha mantenido alta a pesar de que hemos crecido. Por lo tanto, en esa parte que está funcionando mal las cosas, hay que ajustarla. Un candidato ha sabido leer muy bien ese sentimiento y ha empatado con ese sentimiento, pero las propuestas que tienen son contraproducentes, porque es votar lo bueno que está haciendo por algo que se sabe que va a ser un manejo muy complicado. En medicina se habla mucho de respetar la ciencia, ¿no? Usar ivermectina contra usar vacuna. En economía también hay que respetar la ciencia, lo que dicen los profesionales, ¿no? Entonces, Perú está avanzando muy bien, pero falta esa parte de protección social, nos hemos quedado atrás. Y en parte, el responsable de eso es el Estado peruano, ¿no? Porque el sector privado, su responsabilidad es generar empleo, generar riqueza y pagar impuestos, por supuesto, ¿no? Ciertamente, bueno, y además desde un punto de vista distinto a este modelo vigente, lo que se quieren dar es más atribuciones a un Estado que ha demostrado ser absolutamente ineficiente, pero tiene que haber cambios radicales para pasar de que efectivamente las coordenadas fundamentales de un modelo funcionen, pero que se desarrollen
otras coordenadas que son fundamentales, que vienen a ser salud, educación. O sea, ¿qué cambios radicales tendrían que haber en ese sentido? No solamente para hablar de porcentajes que se distribuyen hacia un presupuesto, sino cómo deberíamos hacer que efectivamente esa plata que tenemos, que hemos manejado mejor, pase a estos sectores, que son los más necesitados. Sí, primero hay un espacio para aumentar la recaudación. Perú tiene unas tasas de impuestos razonables en la región, pero sin embargo tributa poco. Hay una fuerte evasión de impuestos a la renta y de IGB. Si eso se puede resolver, tienes un Estado que puede gastar más. Lo del Estado más grande, más pequeño, es una falsa dicotomía. Todos los países del mundo desarrollado tienen estados grandes, pero son estados de bienestar, gastan en su gente. No son estados grandes en el sentido de empresas públicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno pide un estado más fuerte y grande, se refiere a que gaste más por alumno, a que gaste más por persona en la parte de salud, a que gaste más por persona en la parte de pensiones. A eso se refiere uno con un estado más grande. No un estado que sea el dueño de los recursos naturales y los explote y dirija al privado sin iniciativa y sin crecimiento. Ese modelo, en el mundo no hay ningún país, de los 33 países en el mundo, hoy día considerados desarrollados, no hay ninguno que tenga capitalismo de Estado, ¿no? Sí, Elmer Cuba, usted ha mencionado el tema de la informalidad laboral como uno de los núcleos de los disfuncionamientos económicos y sociales en el Perú. ¿Ha escuchado alguna propuesta durante la campaña que sea viable para atacar este problema? No, la verdad que no. Unas propuestas son más por el lado crediticio y las otras son nada, cero propuestas. Simplemente el problema de la informalidad no existe para unos. Y es lamentable porque sus votantes están con ese problema y no se diagnostica bien ese problema, ¿no? El tema tiene que ver con que hemos hecho unas barreras infranqueables por el lado laboral, tributario y sanitario, de tal manera que hemos partido en dos a la población. Si tú ganas más que el mínimo, tienes todos los derechos, pensiones, vacaciones, salud. Si ganas menos, ve tú, el Estado te va a dar un servicio, pero de muy mala calidad. Entonces, tenemos que romper ese dique, ¿no? Ampliar las puertas para que la gente pueda transitar directamente a la formalidad sin ningún problema. Y hay muchos estudios al respecto, pero no se ha puesto en la mesa en esta ocasión. Ahora, los ingresos... Quizás porque también son temas más complicados y difíciles de vender políticamente en una campaña, ¿no? Ciertamente. Pero hay que hacerlo. Los ingresos en un país, digamos, como en una casa, puede perfectamente ser identificable, ¿no? Estamos hablando de una recolección de impuestos. Ya sabemos que acá se pagan muy pocos impuestos y se apunta básicamente a las grandes empresas, lo que está bien por un lado, pero por el otro lado tenemos a este sector inmenso que hoy día ha crecido al 80%, que es el sector emergente, que no paga impuestos. Entonces, ¿cómo plantear algo en una situación, además en un contexto de pandemia, para que esto vaya generando de alguna manera alguna posibilidad de formalización, que crezca el ingreso para hacer lo que se quiere hacer respecto a sectores de educación y salud? Sí, el Perú tiene como tres grupos, ¿no? Un grupo realmente empresas y personas muy pobres y empresas también muy baja productividad que no podían pagar mucho impuesto. Otro grupo formal, importante, moderno, ¿no es cierto?, que sí paga todos los impuestos y da empleo formal. Y un grupo intermedio, de empresas medianas, que son semiformales, es decir, tienen un pie en la formalidad, pagan un poco de IGB y un poco lo esconden. Tienen un poco de empleados formales y otro poco de empleados informales. Ahí en el medio es donde está el problema. Si uno lo puede resolver, la informalidad podría bajar de 70 a 40% sin ningún problema en un periodo de gobierno. Claro, de 40 en adelante es más complicado, porque efectivamente se trata de conchos de pobreza más complejos y núcleos empresariales mucho más débiles, ¿no? De 2 o 3 personas de microempresas, ¿no? Sí. Pero hay un espacio para avanzar. Permítame, Elmer Cuba, ir a una pausa, si nos puede acompañar, por favor, para poder todavía formular algunas preguntas después de escuchar los titulares de la hora, porque son las 9 de la mañana. A las 9:04 estamos conversando con el economista Elmer Cuba, al que quedamos sin plantear todavía algunas preguntas a aspectos económicos. Señor Cuba, usted ha dicho que es un error creer que un Estado eficiente es un Estado propietario de empresas. Lo que es un Estado que hace bien sus tareas como funciones públicas, servicios públicos. Y quería por eso preguntarle cómo comprende usted, cómo asume usted la propuesta de que el Banco de la Nación tenga más funciones para que haya más competencia en el sistema bancario de nuestro país. En verdad, la experiencia de hija peruana no es muy buena en los 70 y 80, ¿no? Los bancos de fomento de primer piso terminaron con deudas impagables. Todas las finales que tuvimos, los que pagamos impuestos,
tuvimos que subsidiar a los que tomaron deudas y no las pudieron pagar, ¿no? Es una transferencia de recursos entre los que pagamos impuestos y gente que al final no pagó y no se desarrolló. No tiene mucho sentido hacer algo así. Prefiero que mis impuestos se vayan a mejorar la salud, a más camas UCI, aumentar el sueldo de profesores, de gasto por alumno. Prefiero que mis impuestos vayan ahí a que vayan a una empresa sin ninguna viabilidad, ¿no? O sea, lo que usted está señalando es que en este caso los contribuyentes, es decir, el menos del 14% hoy contribuyentes, lo que financiaríamos serían esos eventuales préstamos que podrían convertirse en una cartera pesada de el banco de primer piso, como usted le señala, o banco de fomento. Porque es lo que sabemos hacer los peruanos, sabemos hacer más la banca de fomento, ¿no es cierto?, de primer piso, y al final el Estado tiene que hacer aporte de capital para pagar esos malos pagos que nunca se hicieron. Sí, pero ¿por qué? ¿Por ineficiencia de manejo o de la...? Porque al final los bancos, en la historia peruana reciente, los bancos de fomento se politizaron, se usaron para dar a los amigos. Ajá. O aventuras crediticias que no fueron rentables, ¿no? Se subsidió a actividades que finalmente no podían repagar. Ya. Señor Cuba, una de los las bancos privados filtran mejor porque tienen depósitos. O sea, son más rigurosos, digamos, a la hora de dar un préstamo. En medir su riesgo, porque el capital es de los accionistas, ¿no? Sí, claro. Una de las pocas ideas verdaderamente nuevas que se ha planteado en esta campaña tiene que ver con la autorización del canon de las industrias extractivas, particularmente mineras, puesto que se ha propuesto, una tesis que ha sido acogida por la candidata Keiko Fujimori, de que una parte, 40% de ese canon, sea destinado directamente a las familias de las áreas concernidas y no a las autoridades locales o regionales. ¿Piensa usted que es una buena idea? Conceptualmente es una buena idea. Yo calibraría mejor el 40, me parece un poco exagerado el 40, porque también quiero que el 60 sea más grande para infraestructura, ¿no es cierto? Pero es una buena idea si eso me permite abrir la puerta a nueva inversión. Perú hoy día podría tener mucha mayor producción de minerales si tuviésemos, ahí están los proyectos, pero no pueden resolverse por el lado social. Entonces, si eso me permite abrir el lado social, enhorabuena. Pero 40 puede ser un número muy alto, ¿no? O sea, reevaluar la posibilidad del porcentaje, pero sí estaría, digamos, podría viabilizar que el cheque llegue a cada una de estas familias que están vinculadas al área de expansión de cada una de estas transnacionales o yacimientos mineros, es lo que usted señala. Así es. Uh-huh. Y en el caso de los, como decimos, los porcentajes que están vinculados a los presupuestos anuales, es decir, todos los años los 18 ministerios evalúan sus presupuestos, solicitan presupuesto al gobierno central, que tiene una sola caja, digamos, manejado y administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y hemos escuchado permanentemente, sin ningún tipo de explicación adicional, la verdad, que deberían destinarse el 10% del presupuesto tanto a educación como de salud. Si eso lo escuchamos, obviamente estamos todos de acuerdo, pero el asunto es, esto es factible, esto es viable. Hoy tenemos algo más del 3.5 en el caso de salud, entiendo, y en el caso de educación no tengo el porcentaje a la mano, pero sería, digamos, triplicar en 5 años o más ese porcentaje. Sí, yo lamento mucho que digamos, haya políticos que están a punto, que pueden ser presidentes, que tengan un buen empate con el sentimiento popular de lo que está fallando, pero cuyas propuestas sean realmente contraproducentes, ¿no? Y no conozcan lo mínimo del presupuesto público que aspiran a manejar, ¿no? ¿Por qué lo sería? O sea, para explicarlo. Porque sí, mira, toda la recaudación peruana es más o menos 14% de producto, pero además el Estado, como no puede vivir solamente con eso, tiene que cobrarnos por sacar pasaporte, por sacar DNI, cualquier trámite. Eso se llama ingreso no tributario. Tenemos que sumar esa parte tributaria, que es 14, más 5 no tributarios para llegar a 19. Y el gasto de Perú es de 22. Entonces, y 3 nos faltan. Por eso nos endeudamos, emitimos bonos en Nueva York, usamos recursos propios. El Estado peruano vive al ras, ¿no es cierto? Y no puede gastar más. Y si alguien plantea que va a aumentar un sol de manera permanente, tiene que recaudar un sol de manera permanente. Pero de eso no se habla, solamente se habla del gasto, como si la vaca lechera va a estar siempre ahí. Y fíjate, hay medidas extrañas, como por ejemplo restringir importaciones. Ayer escuché que un candidato decía que va a restringir la importación de maíz y trigo. Es una locura. De cada 100 kilos que comen los pollos, 70 son importados de maíz y 30 produce Perú. O sea que se dispararía el precio del pollo, se dispararía, o sea, o habría escasez. O sea,
por dar un poco de ingreso a algunos agricultores, vas a perjudicar a toda la clase obrera e informal peruana en las ciudades. Vas a pagar más alimentos en las ciudades para que unos pocos agricultores de maíz ganen un poquito más. Esas ideas no tienen ningún sentido, ¿no? Por otra parte, señor Cuba... Porque es transferir ingresos de un pobre a otro pobre. Sí, claro. Por otra parte, también se ha propuesto en esta idea general de restringir las importaciones, promover una industria nacional y un mercado interno. ¿A usted le parece viable esto sin importaciones? Mira, la historia de los países en desarrollo muestran que ningún país ha logrado es hacer algo así con un tamaño como el tamaño de Perú. Países más grandes lo han intentado hacer, como México, Argentina y Brasil, y tampoco lo han logrado, ¿no es cierto? No, es un camino sin sentido cerrar las importaciones para que uno pueda producir todo. Es como que una familia, el mismo jefe de familia o los que trabajan hagan todo, incluso a la hora de comer pescado vayan a pescar ellos mismos, en lugar que un pescador se especialice y tú te especializas en otra cosa. Es lo mismo con los países se especializan en lo que pueden hacer. Es contra lo que se sabe en 200 años de teoría económica y teoría de comercio, ¿no? Es un camino sin sentido. Porque además se corta la cadena de trabajo y la cadena productiva, o sea, es decir, se reduce a lo que produciría, digamos, el nacional, pero se impide entrar productos que efectivamente podrían competir y darle trabajo a una cadena completa, digamos, de producción. A ver, por el lado productivo eso es incentivo, porque Perú necesita bienes de capital, por ejemplo. Perú no produce bienes de capital, ni lo va a producir en un buen tiempo. Insumos tampoco. Entonces tenemos que estar abiertos al mundo. Pero sí nos sobran, por ejemplo, agricultura, nos sobran espárragos para vender, nos sobran minerales para vender, nos sobra turismo para vender. Entonces el comercio, uno gana con el comercio. Profesiones autárquicas son retrógradas, en verdad, porque al margen de matar la producción, obligan a los consumidores a subsidiar a productores ineficientes, ¿no? Como era en los 70, por ejemplo, ¿no? Todos estábamos obligados a pagarle a un puñado de industriales ineficientes precios más altos. La clase popular de Perú compraban pilas peruanas más caras que en lugar de comprar pilas importadas. Es transferir recursos de los trabajadores a los empresarios, cuando uno sube los aranceles. Señor Cuba, usted ha expresado su desconfianza de las bancas de fomento en base a la experiencia reciente en el Perú y en otros países, pero hemos escuchado de la parte de Fuerza Popular una propuesta de capitalizar con 1.000 millones de soles a Agrobanco y con 14.000 millones de soles a COFIDE para financiar respectivamente empresarios agrarios y MIPES. ¿Qué piensa usted de estos montos y de esta propuesta? Sí, en el caso de COFIDE estoy muy de acuerdo, porque COFIDE es un banco de segundo piso, es decir, COFIDE no presta directamente a la persona, a la empresa, al empresario. Le presta a un banco para que ese banco mide bien el crédito y lo reparte. O sea, COFIDE es un buen proveedor de recursos baratos, fondea barato para que un banco comercial le pueda dar crédito, ¿no? Fondea más barato que un banco comercial, esa es la parte positiva. Yo dudo mucho de esquemas de crédito directo, ¿no? Eso me parece complicado. Uh-huh. O sea, el préstamo directo, digamos, de la banca de fomento, eso es lo que usted señala. Así es, cara a cara con el cliente. Eso no ha funcionado en Perú. Por mi parte, una última pregunta respecto al precio del dólar. ¿Qué margen de acción tiene el Estado peruano, para no hablar del Banco Central, para paliar la tendencia al alza que se ha registrado estos últimos días una vez más? No, a ver, si alguien piensa ir a una asamblea constituyente, hacer un referéndum, la gente se pone nerviosa y se pone a buen recaudo, y eso pasa en cualquier parte del mundo, también pasa en Perú. Lo que hace el Banco Central es moderar esas tendencias, ¿no? Y lo ha hecho siempre, desde hace 20 años, cuando hay presiones al alza o a la baja, modera esos picos o los valles para dar cierta estabilidad. ¿Por qué lo hace? Porque el Perú todavía tiene cierta dolarización y hay que proteger los efectos reales de la misma, sobre la gente que está endeudada, por ejemplo, o las hojas de balance de las empresas. Por eso el banco modera esas devaluaciones, ¿no? O sea, lo hace con una cantidad de instrumentos, vendiendo dólares, vendiendo swaps, colocando repos y colocando certificados. O sea, hay varias maneras por las cuales logra moderar estos ímpetus alcistas, ¿no? Que tienen un fundamento real, por ejemplo. La gente no es tonta, ¿no? Sí, y además la gente lo que busca es refugiar su dinero, tenga lo que tenga, y lo refugia en una moneda que evidentemente no va a estar en los vaivenes, digamos, de los asuntos y efectos políticos, que es el dólar, y por eso... Pero es un poco un recuerdo del pasado, porque eso fue 70 de los 80. Hoy día el sol peruano es muy estable. Okay. Yo tengo todos mis ahorros en soles y no tengo ningún problema, ni corro al dólar tampoco, porque sé que el sol me va a proteger, sé que el Banco Central
es un banco central profesional y tiene inflación a raya. La inflación en el Perú ha sido 2% al año hace 20 años. Entonces no tiene sentido correr. Pero yo no voy a entonces, correr. ¿la subida del dólar es por especulación o por miedo? Es por miedo del pasado. En el pasado nos hemos acostumbrado a bolsa en los 70 y los 80, ¿no? Pero ahora yo me quedo en soles y feliz porque sé que mi sol va a poder comprar más adelante lo que quiera. Muchas gracias, señor Elmer Cubar, por permitirnos terminar con esta buena noticia, con la confianza que usted tiene en la moneda nacional, y gracias por el tiempo. No sé si tiene palabras finales para nuestros oyentes y televidentes. Sí, cómo no. Fíjese, yo creo que hay un sentimiento válido de muchos ciudadanos peruanos que sienten un poco de insatisfacción con el statu quo, y hay que darles un cambio, merecen un cambio, y el Estado peruano está capacitado para mejorar, pero no tiremos lo bueno que hemos construido en 30 años por la borda con modelos caducos que nos llevan a su desarrollo. Pensemos muy bien en eso, por favor. Muchas gracias, Elmer Cubar, por sus declaraciones y por el tiempo. Que tenga usted buenos días. Hacemos una pausa, Mónica, y regresamos luego con ampliación de noticias.